Desesperación. Escrito por Jesús PM. Primera parte. No sabía cómo había llegado a esa situación otra vez, por mucho que se concentraba en pensar. Lo único que conseguía era marcar su mirada en un punto fijo y no moverla. Estaba allí solo, encerrado entre sus paredes. Todo en silencio, donde de vez en cuando el motor de la nevera se ponía en marcha, sonido que llevaba mucho tiempo escuchando, y el tic-tac del segundero del reloj de la pared, que hacía que el tiempo pasase muy poco a poco, muy lento. Se sentía sumergido en un pozo muy profundo y no sabía por qué. Cada vez que se aproximaba a alguien, acababa haciéndole daño, acababa desconfiando de todo lo que hacía, pensando que le iba a engañar, que le mienten, de todo lo que le dicen, consiguiendo así estropearlo todo y alejándose. No era capaz de ver las cosas como la veía el resto del mundo. No sabía si era debido a las traiciones del pasado, o que le ocultaran las cosas cuando era pequeño, como la enfermedad de su madre, que le ocultaron y no le dijeron que se moría, y no pudo darle ni el amor ni el cariño que merecía antes de marcharse para siempre, sintiéndose distante cada vez que la iba a visitarla al hospital cuando se estaba muriendo. Él no lo sabía, hasta que un día se fue para siempre, sintiéndose culpable por no haber rezado un Padre Nuestro con ella, cuando se lo pidió el día antes de su partida. Habría ido a visitarla más, como ella quería, haber estado más a su lado. No sabía si ese fue el detonante que había hecho que su vida se convirtiese en un mundo en el que todos se lo ocultaban y no le contaban la verdad. Difícil era que te dijeran la verdad, por muy dolorosa que pensasen que podía ser. Pero más lacerante era el ignorarla por desconocimiento, no aprovechar esos últimos momentos. El tiempo pasó, creyendo haber encontrado el amor, pero siempre se sentía traicionado por sus palomas. Ya había perdido la cuenta de las mentiras de sus palomas. Se encerró en su mundo de silencio y de no preguntar para no volver a escuchar más mentiras. Traicionado con otros, no importaba para qué. La cuestión es que acababa sabiéndose, imaginando qué era lo que hacían. Ahora se sentía perseguido una vez más por esa condena que no era capaz de quitarse de encima, haciendo que viese los mismos síntomas por todas partes. Todo le parece que empieza cuando descubre que habla con contactos, con desconocidos. Hablaba más con los desconocidos que con él. Y el hecho de hablar con desconocidos, llega un día que acabas quedando con alguno o con varios, y por mucho que te digan que no, esa duda acababa corroyéndole en la cabeza. No lo podía saber, porque cuando él estaba trabajando, no sabía qué hacía la persona con la que estaba, por mucho que te cuenten fantasías. Varias veces había iniciado alguna relación viendo los mismos acontecimientos. Su cabeza volvía a desconfiar porque esa persona con la que él quería estar, el poco tiempo que tenía libre, había quedado con algún amigo. Él no podía estar, teniendo que quedarse encerrado entre las cuatro paredes y el silencio, comiéndose, dándole vueltas a la cabeza, pensando cómo son los hombres y lo insistentes que pueden llegar a ser para conseguir el beso de una mujer, para llevársela a la cama diciéndole lo que quieren escuchar, poniéndolo en contra de aquella persona con la que estaba. Le decían que era raro, callado. A él no le gustaba estar todo el día diciendo gilipolleces y hablando de tonterías, porque pensaba que en el mundo en el que él vivía, las palabras se habían hecho para hablar de cosas interesantes y de bromear cuando es el momento y reír, cosa que solía hacer poco porque solo reía cuando estaba a gusto. Hacía mucho tiempo que había olvidado cómo hacer reír a alguien, cómo hacer que se sientan bien a su lado. Le costaba mucho aproximarse a una mujer, no por miedo al rechazo, sino por miedo a la traición, a que le ocultasen las cosas, a que no se lo contasen todo, a que no contasen con él, en lo bueno y en lo malo.